En el horóscopo ganadero este es el año del cerdo, me parece, que viene evolucionando de manera extraordinaria. Hablo de producción, después podemos analizar lo que pasa con precios. Cuando uno analiza datos de producción, ya el año pasado había crecido, tenemos que hablar, se lo voy a preguntar a él directamente, a José Arrieta, de creo que del 5% de mayor producción que el año pasado, me dan los cálculos. José Arrieta es asesor del sector porcino, nuestro amigo a quien convocamos de tanto en tanto para echar un poco de luz sobre esta actividad cada vez más relevante para la actividad pecuaria y para la mesa de los argentinos también. Hombre de Biofarma. ¿Cómo te va, José? Gracias por recibirnos. Buen día. Hola Silvio, ¿cómo te va? Gracias por el llamado, buen día. No, el placer de poder compartir con vos para tratar de entender algunas cuestiones. ¿Cómo va el crecimiento en materia productiva de la actividad porcina en el país, José? ¿Qué análisis hacen ustedes? Sí, mira, este año la estimación para cerrar va a ser más o menos un 6, un 7% mayor de producción en kilos y entre un 5 y 6% mayor en producción de cabezas, ¿no? Hay dos cosas, hay una parte muy importante que es la eficiencia de cada granja que ha ido mejorando y que año tras año también el peso de faena, el peso de venta de los cerdos, pues se va incrementando. Entonces, entre esas dos cuestiones se explica la mayor parte del crecimiento. Después, por supuesto, hay nuevas madres instaladas, pero es un porcentaje muy bajo de este último año, ¿no? ¿Y el precio cómo acompaña en todo esto? Digo, porque para que haya un salto productivo, además eficacia en materia productiva, tiene que haber un respaldo comercial para sustentar todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que este último año invierno fue bastante complicado, los precios de venta estaban muy cerca de los costos de producción y a partir de agosto, septiembre ha pegado una escalada muy importante, sobre todo por consumo. Esta semana que viene justamente va a haber un nuevo aumento del precio del capón en pie, unos 5 pesos más, se va a ir a 165 pesos, teniendo en cuenta un mercado de referencia que es por MAC y que muchos acompañan eso. Algunas granjas venden, por supuesto, un poco por debajo y algunas un poco por arriba de eso, pero es una buena referencia y ya desde agosto hasta esta semana, todas las semanas viene incrementando, si querés, un poco acomodándose a lo retraído que venía de todo el año hasta agosto, ¿no? Le están mordiendo los garrones al novillo. Sí, sí, esa es una de las preocupaciones que tenemos siempre nosotros del área de cerdo, que no queremos estar en góndola al mismo precio de la carne vacuna, porque creemos que culturalmente todavía Argentina sigue eligiendo la carne vacuna y hemos ganado un porcentaje dentro de la mesa a base de productos de buena calidad, de inocuidad, de mantener siempre el mismo tamaño de los cortes, la misma ternez, el mismo sabor, pero claramente el camino que queremos y que creemos que es el correcto es estar un 20, 25, 30% debajo del precio de vacuno en góndola, ¿no? Más allá de la comparación en pie, ¿no? ¿Y eso se está logrando con esta evolución que ha tenido el precio del capón magro en las últimas semanas? Sí, todavía sí. La diferencia, como te decía, de lo retraído que venían los precios, en invierno había una diferencia de cortes de entre un 50 y un 60% más barato los cortes porcinos que los vacunos, y ahora con estas últimas semanas de aumento y demás, en muchos cortes está entre un 25 y un 30% todavía más barato el porcino, que creemos que es la relación que tenemos que mantener para poder asegurar el consumo que queremos, ¿no? Pero bueno, la demanda y la oferta y todas esas cuestiones no las manejan los productores, ¿no? Nosotros solamente estamos en el primer eslabón de la cadena, intentamos producirse lo más eficiente posible y cuando el mercado lo permite y la demanda empuja, bueno, se empiezan a pasar estas alzas de precio como estas últimas semanas, ¿no? José, hasta hace 3, 4 meses atrás, más o menos, Argentina exportaba un 5, un 6% de la producción, lo cual
era un logro extraordinario teniendo en cuenta que la cultura de la producción del cerdo en Argentina permitía mirarnos a nosotros mismos. Ha habido un cambio de paradigma en el negocio mundial porque China bajó los precios, fuerte baja de precios para su mercado interno y por lo tanto para lo que compra en el mundo de ese producto. ¿Qué significó todo esto, todo este combo para el negocio exportador del cerdo en la Argentina? Sí, tal cual de así. Nosotros veníamos con unas entre 4.000, 5.000 y hasta los meses récord 6.000 toneladas de carne de cerdo que exportábamos, principalmente a China. Y cuando compara los meses del año pasado con los meses actuales, solamente se está exportando 400, 500 toneladas. Mm. Nos trae una preocupación primero por la alta oferta que podía haber, pero el consumo lo palió y el precio está bueno. Lo que está malo es que no tenemos ese canal exportador abierto, principalmente por no tener otros mercados abiertos y solamente depender de China. Como bien decís vos, países como España, que es una potencia en producción porcina y dependía mucho de las exportaciones a China, está sufriendo una caída de precios, rebote de lo que está pasando en China, de una alta oferta y una baja de precio impresionante. Hasta ahora no nos ha impactado directamente en el precio del cerdo que está vendiendo el productor, pero como te decía, al tener cerrados esos canales en algún momento, sobre todo estacional, cuando venga mayo, junio del año que viene, esas toneladas que exportábamos servían muchísimo, ni que hablar de que pues, después hablamos de una balanza comercial Ujú. intrasector porcino, donde históricamente el año pasado exportábamos más de lo que importábamos y ahora volvimos a la normalidad de lo que pasó los últimos 15, 20 años, que por el cepo al dólar y por el cambio del dólar retraído, están aumentando las importaciones también de carne porcina, sobre todo desde Brasil. Y eso va todo al consumo interno entonces. Sí, sí, 100% todo el consumo interno. ¿Y cuánto estamos consumiendo entonces? Porque el otro día estaba charlando con el subsecretario de Ganadería y yo, se ve que soy demasiado optimista, hablaba de unos 20 kilos per cápita de carne de cerdo en el consumo anual proyectado, ¿no? Y él Sí. me frenó, dice, no, no, pará, no tanto. ¿Qué estimación hacen ustedes que están dentro de la actividad y que están muy empapados de lo que está pasando con esta evolución de importaciones y producción que se destina casi en un 100% al consumo interno, José? Sí, como decimos, creemos que este año va a cerrar entre 17 y 18 kilos. No sabemos cómo se va a mover el tema este de importaciones estos últimos meses. No creo que pase a ser muy relevante en el cierre de las estadísticas para el consumo de carne porcina por habitante por año. Pero lo importante es que los últimos 10 años venimos teniendo una tasa de crecimiento muy alentadora. Recordemos que hace 10 años estábamos en 8 kilos por habitante por año Ujú. y probablemente este año cerremos en 17, 17 y medio. Quiere decir que estamos siendo ya una parte importante del plato de la mesa de los argentinos, ¿no? Y la idea es mantenernos y crecer dentro del plan estratégico que se planteó hasta el 2030, pero necesitamos no solamente crecer en el consumo interno, sino también desarrollar ese porcentaje de exportación que es muy, muy necesario para cualquier cadena, ¿no? Te hago la última, José. Este crecimiento cuantitativo en la actividad productiva, en materia de cabezas, pero sobre todo en materia de kilos, tiene que ver con una mayor eficiencia de parte de las granjas o porque hay mayores inversiones. Mira, este año el crecimiento principalmente va a ser por mayor eficiencia. Hay algunos crecimientos y algunas nuevas inversiones, no a las tasas de crecimiento que teníamos en el periodo probablemente 2005-2010, pero principalmente entre la eficiencia de las empresas genéticas que nos permite tener los cerdos la misma cantidad de días en las granjas, pero crecen más rápido y sobre todo eh, siguen siendo magros, entonces te permite vender un cerdo de 120, 125 kilos
con una calidad y una cantidad de grasa mínima que es muy aceptada por el consumidor. Esto hace 15 años, el cerdo lo teníamos que vender con 105 kilos porque a partir de ese momento empezaba a poner mucha grasa y ya el consumidor, el carnicero y en góndola se notaba un rechazo a ese tipo de cortes con más grasa. Actualmente entre la nutrición y las empresas genéticas, ni que hablar de las inversiones de las granjas, digo, por los espacios que tienen para poder engordar, se venden cerdos de 120, 125 kilos con una calidad y un tenor magro impresionante, ¿no? José, un placer, como siempre. Saludo a toda la muchachada allí por Córdoba. ¿Andás por Córdoba capital? Sí, sí, un poquito más al norte, en Unquillo, ahí En cerquita, sí. Unquillo. Bueno, Sí. bueno, disfrutalo. Te mandamos un abrazo Dale, a la distancia. Gracias por compartir este momento con nosotros, ¿eh? dale, gracias Silvio por el llamado, saludos. José Arrieta, asesor del sector porcino en la Argentina, hombre de Biofarma, trabajan allí en la granja, producen mucho, están vinculados con la exportación y pintó un panorama alentador de la actividad que no para de crecer y que se ha planteado de acá al 2030 seguir creciendo para volcar mucho más volumen de carne de cerdo al plato de los argentinos, ¿eh? Por lo tanto, se va a ir diversificando mucho más este plato en el futuro no tan lejano, pensando en que ya la carne vacuna no tiene el peso específico histórico. Esto tiene pros y contras para la actividad, porque evidentemente cada vez que había algún problema con la provisión de carne vacuna y el precio de esta, era todo un drama. Hay que empezar a entender que ya hay alternativas, carnes, ya no digo complementarias, sino alternativas, que, bueno, están haciendo mucho peso específico en el reparto del consumo de proteína animal y juegan un papel preponderante en la mesa de todos los argentinos.